Hoy te platicaré del embate del gobierno de Estados Unidos contra los Chapitos y el cártel de Sinaloa. Tras varias semanas intercambiando acusaciones sobre el principal responsable del tráfico de fentanilo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron acciones para combatir este problema. Cada país expuso una serie de acciones, sin embargo, sorpresivamente, Estados Unidos presentó una serie de medidas dirigidas específicamente en contra del cártel de Sinaloa, los Chapitos y aquellas personas que forman parte de la red de distribución ilegal de fentanilo. En este video te platicaré de la guerra emprendida por el gobierno estadounidense contra este grupo delictivo y sobre los acuerdos celebrados entre ese país y México. Bienvenidos al Caporal del 14 de abril, comenzamos. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una embestida en contra de los hijos del Chapo Guzmán y en contra de más de una veintena de integrantes del cártel de Sinaloa. The DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. Acabas de escuchar a la administradora de la DEA, Ann Milgram, en una conferencia de prensa ofrecida hace unas horas para anunciar nuevas acciones en contra de 28 integrantes del cártel de Sinaloa. Pero permíteme ir por partes, porque todo esto se centra en esto que te muestro ahora en pantalla. El fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, un medicamento hecho en un laboratorio usado para reducir el dolor, del cual se ha descubierto que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Por sus propiedades, usos y características es posible encontrarlo de dos maneras. El farmacéutico, que es el fabricado lícitamente, que recetan los médicos para atender padecimientos como el dolor intenso tras una operación o el cáncer en etapas muy avanzadas, o bien la otra presentación es el fentanilo fabricado ilícitamente, que se hace en laboratorios clandestinos y se vende en el mercado negro junto a otras drogas. Bueno, pues es importante tener justo presente la diferencia entre el fentanilo farmacéutico y el ilícito, porque recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso suspender el uso de fentanilo farmacéutico en nuestro país y buscar otro tipo de analgésico, pese a que el problema de las drogas no radica en el farmacéutico, sino en el creado en laboratorios clandestinos. Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. De acuerdo con el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, en el mercado negro el fentanilo se puede encontrar en polvo y en gotas y con frecuencia se mezcla con otras drogas, lo cual lo convierte en una sustancia mortal aún ingiriéndose en muy pequeñas dosis. Sin embargo, su alta adicción y su precio lo han convertido en una sustancia preferida por el narcotráfico. 1 gramo de fentanilo, solamente 1 gramo, puede llegar a costar hasta $200, casi 4,000 pesos mexicanos. De tal forma que para los cárteles resulta más rentable y fácil traficar algo altamente adictivo y caro que movilizar cualquier otra droga que requiere de mayor volumen y pagan menos por ella. El fentanilo tiene también otra característica, que es su alta peligrosidad. Bastan 2 microgramos para provocar una muerte segura. 2 microgramos son aproximadamente 2,000 millonésimas partes de 1 gramo. Es mortal. Y en Estados Unidos, cuando estaban en plena pandemia, el fentanilo dejó más muertes que el COVID-19. Este es el protagonista de este problema. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó hoy en Estados Unidos? El Departamento de Justicia anunció, y cito textual, nuevas acciones contra la operación de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo. Al hacer este anuncio, culpó específicamente al cártel de Sinaloa, contra el que anunció nuevas sanciones, incluidos los Chapitos. They mix fentanyl in with cocaine, heroin, and methamphetamine, all to induce Americans to take fentanyl without knowing it and to get hooked on it.
En la conferencia de prensa ofrecida hace unas horas en Estados Unidos, de Merrick Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos, anunció acciones en contra del cártel de Sinaloa, los Chapitos, redes criminales de droga y empresas que tengan ligas con estos grupos, incluidas las químicas, las farmacéuticas, que apoyan a estas bandas con precursores químicos. Anunciaron también cargos en contra de los hijos del Chapo Guzmán, en contra de Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, detenido actualmente en México, y Joaquín Guzmán López, así como en contra de otros integrantes del cártel de Sinaloa. Cargos por tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. De hecho, a ellos los acusan de ser pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo y ofrecieron por los hijos del Chapo hasta $10 millones por información que conduzca al arresto de, en específico, Iván, Alfredo y Ovidio, que, como te decía, Ovidio está actualmente detenido en México en un proceso de extradición. La conferencia incluyó el llamado al gobierno de China para que haga más para detener el tránsito ilegal de precursores químicos de fentanilo que salen de ese país. Y también se anunció que las autoridades estadounidenses ya se reunieron con sus homólogos mexicanos para coordinarse en el ataque de este problema y extradición de los acusados y detenidos actualmente en México. To Mexico, their home base, where the Chapitos run secret laboratories, transform fentanyl precursors into fentanyl powder and pills, and smuggle it into the United States. Y aquí es en donde aparece otro episodio de esta historia del combate a la delincuencia organizada. En varios de mis últimos videos, te he platicado de la confrontación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, precisamente sobre el tráfico de fentanilo. Te muestro en pantalla los videos que te he traído en torno de este tema a este canal. Los encuentras en la lista de reproducción Noticias de México y Estados Unidos. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Aquí, en estos videos, te he platicado cómo el secuestro de 4 estadounidenses y asesinatos de 2 de ellos en Matamoros, Tamaulipas, avivó las diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Por un lado, en Estados Unidos comenzaron a proponer la declaratoria de los cárteles mexicanos como grupos terroristas para justificar la intervención del ejército estadounidense en los combates a estos grupos delictivos. Mientras que por el lado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a negar que en México se fabrique el fentanilo y acusó al gobierno estadounidense de no hacer nada para frenar su consumo. Incluso pidió al gobierno de China que vigile mejor sus envíos para evitar que el fentanilo salga de este país asiático y para evitar también que llegue a México. En específico, esta petición hecha por el presidente mexicano, el gobierno chino, avivó las asperezas entre el país asiático y Estados Unidos, porque Estados Unidos acusó a México de fabricar fentanilo, México acusó a China de fabricar fentanilo y enviarlo a México, y China le respondió a México que allá pues no se fabrica fentanilo y que en caso de que México tenga algún problema con Estados Unidos, pues debe de ser México quien lo resuelva con Estados Unidos. Total, que el presidente de México se quedó con la incógnita la aparente incógnita de en dónde se fabrica el fentanilo sin querer reconocer que este se fabrica en este país. Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Finalmente, toda la polémica parece haber llegado a su fin con la reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses, no para ponerse en el terreno discursivo del presidente de las conferencias matutinas, sino para trazar acciones en el combate al tráfico de esta sustancia. Ayer, durante la reunión binacional de seguridad en la Casa Blanca, el gobierno de México se comprometió ante Estados Unidos a reducir drásticamente el tráfico de fentanilo, fortaleciendo la vigilancia en aduanas aéreas y marítimas, incrementando los equipos del ejército a 287 para supervisar precisamente estas aduanas, reforzando los puntos de revisión de contenedores de sustancias químicas por parte de la Marina y de la COFEPRIS. Por su parte, el gobierno de Joe Biden aceptó crear grupos de trabajo para supervisar semanalmente la reducción del cruce de armas de fuego de Estados Unidos hacia México. Y finalmente,
Hace unas horas, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá emitieron esta declaración conjunta que te muestro en pantalla, en donde acordaron una estrategia para frenar el tráfico ilegal de fentanilo, sus precursores y también las máquinas con las que son troqueladas las pastillas. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México emitió este comunicado que te estoy mostrando en pantalla, en donde asegura que todo lo dicho por el Departamento de Justicia en contra de los chapitos son una muestra de que los criminales no tienen en dónde esconderse. Así están los ánimos en Estados Unidos en contra de los chapitos y el cártel de Sinaloa. Si te ha gustado este video y lo demuestras con tu like, prometo traerte un siguiente video con el perfil de los 28 integrantes del cártel de Sinaloa contra los que la DEA anunció hoy que hará frente. En tanto, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y regreso con la lectura de comentarios para quienes siguen esta transmisión en vivo. Muchas gracias y buenas noches.